Hola, Cari, ¿cómo están? El gusto de escucharlos. Bueno, un placer. Estamos hablando de la reunión de hoy, de la bicameral y estas dos decisiones y el dictamen en rechazo para intentar derogar estos temas muy sensibles que tienen que ver con ni más ni menos que las escuchas telefónicas. ¿Y qué va a pasar de ahora en más? Porque, a ver, ustedes lo rechazan. ¿Y cómo sigue esta situación? Lo escucho. Sí, en realidad por ahí la gente se acuerda más o menos, esto ocurrió en el año 2015, uno de los dos decretos de los que estamos hablando. Hoy se van a tratar varios decretos aparte de estos dos, pero estos son los dos históricos. Uno es el decreto 256, por el cual fue un decreto de necesidad de urgencia en ese momento del gobierno de Mauricio Macri, que dispuso el pase de la oficina que se encarga de las escuchas telefónicas en las causas judiciales, que se usan sobre todo para los crímenes complejos que se necesitan, y que preveía el traspaso desde donde estaba la oficina, que era dependiendo de la Procuración General, o sea, del Ministerio Fiscal, de la Procuración General en ese momento, que pasara a depender de la Corte Suprema de Justicia. En ese momento ya hubo un dictamen, en ese momento de la oposición, o sea, de nosotros, en oposición por varios motivos. Uno era que no nos parecía que estando en sesiones extraordinarias en ese momento el Congreso no se discutiera esto en la sede. Como ustedes dicen bien, es verdad que el gobierno no tenía en ese momento mayoría en ninguna de las cámaras y por eso usaba este método para sacar normativa. Claro. Y esto se demostró porque cuando esto se ocasionó, la Corte Suprema incluso pidió una prórroga para hacerse cargo, o sea que la verdadera urgencia no estaba claramente estipulada, por un lado. Por otro lado, una de las cosas que le están vedada al Poder Ejecutivo para usar el DNU es materia penal. Claro. Exactamente, la materia penal está vedada. Entonces la discusión era si esto, que efectivamente es un productor claro de prueba para lo penal, era o no materia penal. Nosotros entendíamos que sí, en ese momento el oficialismo y la oposición seguramente entenderán que no. Y el otro tema era que desde el punto de vista de lo que al proceso judicial penal se establece, el hecho de que la producción de esta prueba esté del lado de quien tiene que evaluar la calidad de la prueba, que es el juez. Acuérdense que en el sistema acusatorio penal son, por un lado, los fiscales los que producen la investigación y los jueces los que van a dictaminar la calidad o no y la veracidad o no de la prueba. Si se le da a la misma justicia, al mismo juez, la potestad de determinar si la prueba es buena o mala y es la que produce la prueba, es juez y parte de la misma cosa. Estos eran básicamente los argumentos por el cual en ese momento, en aquel año 2015, nosotros, o nuestro partido, digamos, había rechazado en el dictamen, que fue un dictamen de minoría, porque en ese momento estaba empatada la situación y hubo un dictamen de mayoría a favor y uno en contra, pero esto nunca llegó ni a la Cámara de Senadores ni a la Cámara de Diputados. Ustedes tienen que entender que los DNU pasan primero por la comisión bicameral, que es lo que vamos a tener hoy, se saca un dictamen, y luego ese dictamen tiene que ir a una de las cámaras para aprobación o a ambas cámaras para desaprobarlo. Solamente si ambas cámaras lo desaprueban, el DNU deja de tener efecto. Bueno, en realidad durante el gobierno de Mauricio Macri, de ser cerca de 120 entre DNU, decretos de facultades delegadas y también cambios a leyes promulgadas, solamente 6 terminaron en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. O sea que esto es uno más de esos que no llegaron. Bueno, lo que pretendemos hoy es o ratificar el dictamen anterior o sacar un nuevo dictamen, eso va a ser la primera parte de la discusión, y luego llevarlo a ambas cámaras, porque entendemos que desde hace muchos años este lugar donde está no es el lugar correcto y debe volver a la Procuración. Bien. Diputado, buenas tardes. Analía Argento lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, Analía, ¿cómo? Usted sabe que los periodistas somos, por empezar, desconfiados, ¿no? Justo hoy, la interventora de la Oficina de Inteligencia, Cristina Camaño, fue a la justicia y presentó una denuncia contra la gestión anterior de Gustavo Rivas, que era amigo de Mauricio Macri, del presidente de la Nación, por supuesto espionaje a políticos,
del oficialismo y de la oposición. ¿No es mucha casualidad que hoy traten ese tema en el Congreso y que Camaño haya ido a la justicia contra la gestión anterior en la AFI? Bueno, en realidad la verdad es que yo no sabría decirte, nosotros fuimos convocados para la reunión esta, todavía no se conocía la denuncia, para ser franco. A mí cuando me citaron a la bicameral la denuncia se conoció después. Ahora, que ha sido un escándalo el manejo de las escuchas telefónicas durante estos últimos años, no me cabe la menor duda. Esto me parece que se lo encontró en la AFI. La oficina de escuchas no estaba en la AFI. No. Porque la historia de esta oficina viene de la AFI, a través de una ley pasa a depender de la Procuración General. Y de la Procuración General por este DNU pasa a la Corte Suprema. O sea que hay como 3 etapas en esto diferente. Me parece que bueno, a ver, es la historia que tenemos. ¿Por qué pasó de un lado a otro? Porque en realidad, en líneas generales, ninguna de estas entidades tuvo o tiene o ha tenido la suficiente, digamos, jerarquía como para poder decir nosotros somos el. Pero la verdad que si en algún lugar no ha habido filtración o escándalos a través de escucha, ha sido mientras estuvo a cargo de la ex procuradora Gil Carbó, donde se mantuvo realmente un nivel bastante cierto de control sobre este tema. En la último periodo, mientras estuvo dependiendo de la Corte Suprema, ha sido un festival de escuchas, ocurriendo en el parque, debajo de la puerta. Se escuchaban las escuchas de todo el mundo, ¿no? Diputado, ¿tiene entonces la posibilidad hoy de ser rechazado el dictamen y luego llevado finalmente a la Cámara? Porque con que una de las cámaras lo rechace es fundamental, ¿no? Puede igualmente, la obligación es que lo rechacen ambas cámaras. ¿Hay posibilidad de que esto suceda? Sí, nosotros pretendemos hoy o darle validez al dictamen, porque en realidad pensamos más o menos lo mismo, digamos, en general la nueva constitución de la bicameral. Me imagino que expondremos hoy más o menos los mismos argumentos que en aquel momento. Hay muchos miembros de la bicameral que son los mismos miembros que se leen en la versión taquigráfica del 2015. Después hay, como ustedes vieron, en el 2017 una modificación de la estructura, que es el otro DNU con respecto a esto. Pero ¿tendrá la posibilidad de la dictamen, oposición acompañar sí. entonces esto? Porque necesita también el voto de Cambiemos. No necesariamente, porque nosotros tenemos mayoría. Nosotros podríamos, digamos, hay que ver quiénes. Ahí ustedes tienen que entender que nosotros no votamos en la bicameral, sino que se firman los dictámenes. Si se firma hoy con la presidencia nuestra a cargo de la bicameral, y esto va al recinto, en el recinto se podrá. Lo que pasa es que, como bien dijeron ustedes, para rechazarlo tiene que ir a Senado y a diputados. Nunca desde el año 94, según lo que yo tengo entendido por lo menos, ha habido un DNU que haya sido rechazado por ambas cámaras. Así que este sería un primer ejemplo. Me parece que es una situación bastante clara como para que esto pase. Sí, inédita, extraña por el sentido de que es una cosa medio que viene de atrás. También hoy vamos a darle dictamen a favor a la intervención de la AFI, ¿no? Eso es otro de los DNU que vamos a tratar, igual que vamos a tratar el tema del precio del DNU que establece el precio del barril de petróleo criollo, y vamos a tratar también 2 DNU que tienen que ver con la evaluación de algunos papeles de deuda que se prorrogan en base a facultades delegadas que le dimos al Ministerio de Economía. O sea que hoy tenemos una agenda bastante importante en donde esto también se va a discutir. Esto empieza a las 18. Bien, gracias, diputado. Veremos entonces los resultados de esta importante reunión. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego. Nos hizo el resumen al último, Sí. Buenísimo, porque lo tenía que hacer yo de los demás decretos que seguían. Bueno, el otro complicado de la época Macri tiene que ver la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, que está a cargo de 2 jueces penales con rango de juez en la Cámara en ese momento. Cosa sensible, por lo que lógicamente amparándose en esta situación que los DNU no deben tocar tema impositivo ni penal, bueno, justamente están siendo revisados ahora. Los demás decretos: previsión de efectuar despidos, el precio para la facturación de entregas de petróleo de crudo en el mercado local. El otro es del 20 de diciembre, la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia por el plazo de 180 días. Y bueno, Cristina Camaño, designada interventora de la AFI, ya lo sabemos, lo dijo recién. Nada,